Bueno, chicos, vamos a empezar con un nuevo tema. Vámonos al tema 9 y empezamos el libro del tercer trimestre. Os decía que no os preocupaseis porque sí que vamos a ver los temas del tercer trimestre, pero de otra manera. Porque empezamos aquí con la geometría, es decir, la medida de los cuerpos. Y hay partes que necesitamos estar juntos para que vosotros lo entendáis, para que yo os lo pueda enseñar y para que nos quede claro de que de verdad lo habéis aprendido. Por eso los temas los vamos a ver, pero no como vienen en el libro. Por este sistema veremos solo la parte que de verdad vosotros podéis trabajar en casa. Y nos queda para septiembre, que no os preocupéis que en septiembre os espero, la parte del uso y el dibujo. Vamos con ¿qué es la geometría? La geometría es una rama de las matemáticas que se dedica a estudiar los cuerpos. La geometría se inicia con algo tan tonto como un punto. Un punto no tiene ninguna dimensión, es un solo punto. Pero si yo coloco un punto al lado de otro, al lado de otro, al lado de otro, y luego lo miro, si están muy juntos, lo que he hecho es moverme en una sola dirección. Es decir, he trazado una recta. Una recta que solamente tiene largo. Es de una dimensión, unidad, el metro. Cuando yo cojo y uno dos rectas o tres y las cierro, lo que voy a tener son dos dimensiones. Fijaros en el suelo de vuestra habitación. Es largo y es ancho. Mido a la vez largo y ancho. He pasado a la superficie. Estoy en un mundo de dos dimensiones y su unidad de medida va a ser el metro cuadrado. Y ahora, fijaos en un rincón de vuestra habitación. Tenemos el suelo largo y ancho y lo elevamos. Le damos una tercera dimensión, alto. Estoy en el mundo de los cuerpos de volumen. 3 dimensiones, unidad, metro cúbico. Eso es lo que de una manera rápida vamos a ver a lo largo de estos temas. Empezamos con el ángulo. Y tenemos que definir qué es un ángulo. Un ángulo es la superficie, dos dimensiones, que queda comprendida entre dos semirrectas que se cortan en un punto. Ahí lo tenéis dibujado. El ángulo es la superficie. Estamos en dos dimensiones. Y los elementos que tienen son los lados, que son las dos semirrectas, mitades de rectas, que lo forman, el vértice, que es el punto en el que las rectas se cortan, y la amplitud, que es la separación que hay entre los dos lados de los ángulos. Eso serían los elementos. Cuando dos rectas se cortan, lo que van a hacer es que nos van a formar 4 ángulos. Y eso ya veremos, según se coloquen, cómo se llaman. Quiero que copiéis esto que estáis viendo para que lo paséis a la teoría. Eso es un ángulo, esos son los elementos que lo forman. ¿De acuerdo? Lados, vértice y amplitud. Bien, como todo aquello que de verdad existe y los ángulos existen, pues todo tiene que ser medido. Y los ángulos utilizan para su medida el sistema sesagesimal. Es decir, utilizan el sistema de medida que se agrupa de 60 en 60. Lo tienen en común el tiempo y los ángulos. Pero nos están diciendo cosas diferentes. En el tiempo nos están hablando del intervalo que transcurre desde que sucede una cosa hasta que sucede la siguiente, y en los ángulos, cuando hablamos de medida, estamos midiendo la amplitud, la distancia que separan los dos lados, pero lo estamos midiendo dentro del sistema sesagesimal.
Si recordáis, en el tema anterior, cuando os hablaba por primera vez del sistema sexagesimal, os decía que tiene una única unidad, el grado, y dos submúltiplos, dos unidades más pequeñas, el minuto y el segundo. Eso va a ser verdad siempre que se hable de sistema sexagesimal. Es decir, vamos a trabajar de nuevo con grados, minutos y segundos cuando hablemos de las medidas de los ángulos. Pero fijaos bien, ahí lo tenéis escrito. Para no equivocarnos, para saber si estamos hablando de tiempo o de medida de ángulos, los símbolos que utilizamos son diferentes. El de la unidad es el mismo porque está en el Sistema Internacional de Unidades de Medida. El grado es el cerito. Pero cuando hablamos de medida de ángulos, al minuto le ponemos una comilla arriba. Y cuando hablamos de segundo, le ponemos doble comilla arriba del número. Por lo demás, todo nos va a funcionar exactamente igual. Cuando vamos, y fijaos bien en la escalera, de una unidad mayor a una unidad inferior, bajamos por la escalera y cada escalón es de 60. Entonces tenemos que multiplicar por 60. Si vamos de una unidad inferior a una unidad superior, subimos por la escalera. Eso significa que tenemos que dividir. Por cada escalón que subamos, tenemos que dividir entre 60. Es decir, es exactamente igual que lo que vimos en el tema anterior. Lo tenemos que hacer exactamente lo mismo. Lo único que para separar y que la persona que lo esté mirando entienda lo que queremos decir de tiempo y de medida de ángulo, lo único que cambiamos es la forma de indicar minutos y segundos. No, por Dios, no lo olvidéis. Si mido ángulos, los minutos es una comilla y los segundos doble comilla. Si lo que estoy midiendo es tiempo, los minutos M y N y los segundos una S minúscula. Y los grados siempre igual. Bueno, ¿y cómo puedo sumar y restar? Pues exactamente igual. Todo lo que explicamos de la suma y de la resta nos vale para la suma y resta de medidas de ángulo. Ahí os he puesto un ejemplo. ¿Lo veis? Lo agrupamos igual, grados, minutos y segundos, pero con la forma de escribirlo en geometría. Y se hace exactamente igual. Estamos en el mundo del 60. Eso significa que no puede haber nada superior a 60. En el momento en que estamos en 60, tengo que subir a la unidad superior. Volveros a repasar, si queréis, del tema anterior, cómo sumábamos y restábamos. Yo creo que no os va a hacer falta, porque hemos hecho tantísimos ejercicios y es tan distinto y os suele gustar tanto que estoy convencida de que os vais a acordar perfectamente cómo sumar y restar medidas de ángulos. Lo único es indicar bien minutos y segundos. Bueno, y no quiero marearos más con esto. Vamos a hacer una serie de ejercicios donde vosotros me tenéis que trabajar pues la medida de ángulos, qué es un ángulo, los elementos de un ángulo, clasificarlos de mayor a menor. Será más grande el ángulo que tenga mayor amplitud, es decir, que más grados tenga, y será más pequeño el ángulo que tenga menor amplitud, es decir, que menos grados tenga. No os liéis, que esto es una tontería, chicos. En peores bailes hemos estado y lo habéis sacado con 10. Quiero que, si tenéis alguna duda, me lo digáis. Os adjunto otro vídeo que si queréis podéis ver. Ahí os hablan del transportador de ángulo. Mi idea es enseñároslo a utilizar yo en clase para medir, porque no se utilizan reglas sino transportadores de ángulo, para medir y sobre todo también para construir ángulos. No os agobiéis, esto lo dejamos para septiembre. En septiembre utilizaremos bien el transportador de ángulos, pero si viendo el vídeo más o menos os podéis defender y queréis hacer algunas prácticas, por mí, estupendo. Hacéis los deberes, por favor, que os he mandado. Ya sabéis, tema nuevo. Ponéis el nombre del tema, ponéis la fecha, dejáis 15 cuadraditos y dejamos una
página para la teoría y después empezamos con las actividades. Por favor, no mezcléis teoría con actividades. Y en la teoría, lo que os he planteado ahí con preguntas, lo hacéis en sucio, luego lo redactáis bien y tiene que quedar la definición de ángulo, los elementos que tiene un ángulo y la medida de los ángulos, el sistema sexagesimal y cómo hay que hacerlo. Venga, chicos, de verdad que esto está chupado. Vamos a por ello. Se os quiere mucho. ¡Hasta luego!